Sabe que el mensaje de la semana pasada hablábamos acerca de la bondad de Dios en sus órdenes, estatutos y mandamientos. Mi mamá decía cuando íbamos a salir, cuídense, y nos daba algunas órdenes. ¿Por qué nos daba órdenes? ¿Porque era mamá gallina? No. Porque ¿qué quería? Que nos fuera bien. No vengan tarde. Permisos hasta las 9. En aquella época, en los años 60, ¿no? Ella nos dejaba salir una vez a la semana. Era nuestro tiempo libre de 5 de la tarde a 7 de la noche. Disfrutábamos ese tiempo. Pero siempre su instrucción estaba ahí. Dios nos da órdenes. O sea, todas las palabras de los mandamientos de Dios fueron dadas para el pueblo de Israel, ¿verdad? Salieron del desierto con ese decálogo, todo ese libro de la Torá, de la ley. ¿Para qué? Para que les fuese bien, porque era para su conveniencia, para que no cayesen en las torpezas o en los errores de los que vivían en Canaán, para que marcasen una distancia entre ellos, ¿verdad?, que era la primera fe monoteísta, ante aquellos que eran politeístas, ¿me entiendes? Para que marcaran una fe de que era un pueblo santo para Dios. O sea, la palabra no eran imposiciones de castigos, de leyes, de sometimientos, no, es para que haya santidad en el pueblo, sanidad en el pueblo, convivencia pacífica en el pueblo, para que, dice él en su promesa, para que sean prosperados donde van y para que sean de larga vida donde van. O sea, la palabra de Dios es hasta medicina para prolongar nuestros días en la tierra. Etcétera, etcétera. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla de esto, en cuanto a la palabra, Dios quería que su pueblo estuviese, como dice por ahí, atento, para ceñirse, para cumplirla, para atesorarla y ponerla por obras, en fin. El apóstol Pedro dijo, estad atentos a la palabra profética, y usa este símil, como una antorcha en medio de la oscuridad. O sea, la fijación, los ojos tienen que estar atentos, como una antorcha, ¿sabe? De esos viajes tantos que hicimos en familia, cuando los muchachos estaban pequeños, íbamos hacia occidente, casi siempre, la ruta era Mérida y esa zona, y terminamos en Maracaibo y regresamos. Pero una vez cambiamos el esquema y nos fuimos para oriente. Y en esa oportunidad fuimos a la cueva del Guácharo. ¿Alguno ha ido a la cueva del Guácharo? Nos metimos en la cueva con un guía y caminamos no sé cuántos metros adentro y adentro y adentro y adentro, pero el guía iba con su linterna. Llegó un momento en que el guía nos dijo, para que vean que aquí no hay luz, apagó la linterna. No nos veíamos ni la punta de la nariz. Yo ponía mi mano aquí, no la veía. Por eso es que, para que tengamos una idea, entonces debemos estar atentos a la palabra como a una antorcha en la cueva del Guácharo. En primer lugar, entonces hablamos que lo que Dios demanda de su pueblo
ese pueblo escogido, ese pueblo pequeño, ese pueblo que no era pueblo, en fin, ese pueblo que él mismo formó, ¿verdad? A través de su amigo Abraham. Ese pueblo Dios lo formó, lo hizo pueblo, para que el pueblo mostrase que era un pueblo bendecido y que tenía una palabra, tenía una ley, tenía algo que lo iba a hacer a ellos diferente. Pero lo primero que él demanda, dijimos la semana pasada, es que tuviese el pueblo temor de su palabra. Y eso quedó sembrado en mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque esto, ahora que leamos Deuteronomio, vamos a encontrar que esta demanda está antes del gran mandamiento. La noche del lunes, estábamos ya mi esposa y yo para dormir. Y en medio ya, a veces comentamos cualquier cosa de la familia o del trabajo, hacemos un comentario. Y le dije yo en ese momento, le dije, no hay temor de Dios. En la iglesia no hay temor de Dios. Y comencé a hablarle acerca de eso. Y le dije, creo que Dios me está hablando en este momento. Y por eso es la raíz del mensaje de hoy. Creo que el enemigo ha logrado que no haya temor de Dios en el mundo. Mira cómo va el mundo. Que no haya temor de Dios en el mundo para que se rompa todo lo establecido por Dios. La familia. Ahora es un etcétera. Es cualquier cosa. El matrimonio. Para que se rompa como se rompe un papel. Para que todo sea regido ahora según lo que siento y lo que me parece. Relativismo absoluto. Óigame bien, iglesia. La mayor invitación a romper la ley, a delinquir, es la impunidad. Voy a repetir. La mayor invitación, o la invitación más fuerte, más seductora para delinquir, es la impunidad. ¿Se acuerdan en Génesis cuando estaba en el huerto y la mujer dijo, no podemos comer, sino podemos comer de todo árbol? ¿Se acuerdan? Pero de aquel que está en medio del huerto no comamos, porque dijo Dios que el día que de él comamos, moriremos. ¿Y qué le dijo el enemigo? No moriremos. La mayor invitación a delinquir es la impunidad, no te va a pasar nada. Cuando alguien te ofrece algo, bien sea fúmate aquí este pito, no te va a pasar nada. Pero es que por ahí es donde se empieza. O tómate esto y no te va a pasar nada. Esa es la palabra, no te va a pasar nada, no tengas miedo. No te va a pasar nada. Que no haya temor de Dios en el mundo, se puede entender. ¿Por qué? Primero, porque no conocen a Dios. Y segundo, no conocen su palabra. Entonces es entendible que no haya temor de Dios. Pero que no haya temor en el pueblo de Dios, eso sí es una cosa que debe alarmar. El apóstol Pedro dijo al final de la segunda carta, mire, no quiero que sean arrastrados por el mundo y sean privados de su fe. No quiero que sean arrastrados por el mundo.
La palabra es clara y dice que la iglesia, el pueblo de Dios, es columna y baluarte de la verdad. Su palabra es la verdad, dijo el Señor Jesús. Tu palabra, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Así que si alguien tiene que ser celoso de guardar la palabra, es el pueblo de Dios. Amén. Si alguien tiene que ser celoso de atesorar la palabra, es el pueblo de Dios. Amén. Pero Israel no es el mejor ejemplo de esto. El de Israel no es el mejor ejemplo de aquellos que la recibieron con gozo, pero no la atesoraron en sus vidas. Por eso Israel es lo que es hoy día en sus calamidades. Y nunca tendrán paz. Porque sus enemigos siempre estarán ahí al asedio. Si nuestros enemigos que nos asedian con el pecado se filtran o se han infiltrado en las iglesias, estoy hablando en general, entonces van a romper aquello que Dios dijo que es columna y baluarte de la verdad. Baluarte es una fortaleza. El que defiende la verdad es el pueblo de Dios. Y no nos extraña hoy día ver que esto ya es una realidad. ¿Cuál? Que el enemigo se ha infiltrado en las iglesias. Lamentable, sí. Profetizado, definitivamente sí. Muchas veces se dijo que eso iba a pasar. Pero, óigame, Dios dice en el profeta que Dios siempre se guarda una cepa. ¿Sabe lo que es una cepa, verdad? Una cepa es como ese retoño que le queda a la mata de plátano, ahí, esa cepa. Cuando usted quita la mata, pero la raíz queda allá en la tierra, esa cepa es para que nazca nuevo algo diferente a lo que había. Dios a veces hace una poda, porque la poda es necesaria. Yo tengo unas tijeras de podar en mi casa del jardín. Y yo no sé cuántos animales microscópicos entran en las plantas esas, pero me arrugan las hojas, ¿me entiendes? Las secan. Y si no voy con la tijera y los podos, se secan las matas. Yo tenía 24 matas de rosa, me quedan 2. Porque si uno no está atento, lo que uno no ve, pero que existe, hace daño y destruye. Así que, ¿qué es lo que estamos viendo hoy día en medio de muchas iglesias? El adonismo. Adonismo quiere decir pastores, ¿cómo se llama? Viviendo para sí. Iglesia exaltando al hombre más que al creador. Y eso dice el apóstol que será el perfil de los líderes de los últimos tiempos. Hoy día vemos al hombre que se ha deformado porque dice que el perfil del hombre que Dios creó, dice la palabra que es a su imagen. A imagen de Dios lo creó. ¿Me copian? Un varón, un señor. Pero hoy se pintan las uñas, se pintan el pelo, se sacan la ceja. ¿Me entiendes? Se ponen pantaloncitos apegados para ese torero. Hacen cada cosa que deforma o desfigura sutilmente la imagen bíblica de lo que es el varón de Dios. Segundo, el materialismo. Hoy día hay una mercadería en la fe. Y la Biblia lo dice.
que habrá mercadería. Y en tercer lugar, el liberalismo. Oiga mi iglesia, óigame. Esa amplitud que muchas congregaciones y denominaciones han hecho de tolerancia inclusiva no es más que la permisología para que el pecado entre dentro de las iglesias. La mujer tiene que ser una mujer y el hombre tiene que ser un hombre, no hay otra cosa. No hay otra cosa. No invente. Lo demás está torcido. Pero la tolerancia inclusiva hará que mucha gente blasfeme del nombre de Dios. Hace tiempo Dios me dio una visión. ¿Se acuerdan aquel mensaje? Mi hermano me lo recordó esta semana. Llamé a la iglesia y le dije: oiga iglesia, pónganse pilas, como decía uno. Estén alerta porque han salido del mismo infierno 3 demonios para socavar las raíces de la iglesia, la estructura de la iglesia. ¿Se acuerdan? Un demonio de vanidad, donde la apariencia, la vanidad entre los creyentes, la exaltación de sus propias imágenes, de sus propios cuerpos. Segundo, un demonio de mentira, para que haya mentira entre nosotros. Pero Pablo exhorta: no mintáis los unos a los otros. Y el tercer demonio es un demonio de lujuria, para que se haya una estampida de desorden, de emociones, de sexuales. Yo digo esto: si nosotros somos el último bastión, tenemos que dar la pelea, teniendo temor de Dios y de su palabra. Porque oído a nosotros nos fue conferida la palabra. Y nosotros somos los guardadores de la palabra. Los caballeros del grial, como dicen por ahí, ¿no? Los caballeros de la santa palabra. Así como dicen aquellos, los caballeros que guardan el grial. Si nosotros somos el último bastión, tenemos que dar la pelea. Sabemos que vienen por nosotros, sabemos que tocarán la puerta, sabemos que se van a querer infiltrar en medio de la puerta, sabemos que quizás algunos se hayan infiltrado, pero aún así estén dentro o así estén a la puerta, nosotros tenemos que pararnos de frente y dar la pelea. Amén. Porque si no lo hacemos, se perderá la santidad de la iglesia. Se perderá la santidad de la iglesia. Se perderá el propósito de la iglesia. Se desfigurará la imagen de la iglesia. Así que tomen nota. Punto número 1. No hay temor de Dios cuando no hay conocimiento de Dios. No hay temor de Dios cuando no hay conocimiento de Dios. Dice Romanos 3:17, hablando referente al Salmo, a Isaías 59, dice: y no conocieron camino de paz, ni hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay. Le resbala, le da igual hacer lo que hace. Dice el salmista: la iniquidad del impío me dice al corazón que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Porque no lo conocen. Y como no lo conocen,
No conocen su palabra, como ya dije. Entonces no hay temor de Dios. Hacen lo que les da la gana, lo que les da la ley de su vientre, de su carne. Hice un axioma diciendo: la relación a la cual Dios invita al hombre, la relación a la cual Dios invita al hombre es para que le conozca. Y cuando el hombre conoce a Dios, tiene temor de Dios. Y cuando tiene temor de Dios, es obediente a su palabra. Si no es obediente a su palabra, no hay temor de Dios. Porque dice: nada me va a pasar. Y como ya dije, la impunidad es la mejor invitación para delinquir o para no obedecer a su palabra. No te va a pasar nada. ¿A quién le ha pasado algo aquí? Pero la separación de esta relación, cuando el hombre se aleja de Dios, o el que es de Dios se aleja de Dios, nos conduce al pecado, y el pecado nos conduce a la muerte, que es separación de Dios, separación espiritual de Dios. No hay comunión con Dios. Así que permítame escribir este concepto acerca del temor. Aunque esto se habla mucho, yo quiero mostrarles dos formas de concebirlo, o de percibir lo que es el temor. Uno, el temor que nos lleva al miedo. Hay un temor que nos lleva al miedo, que nos conduce al miedo, que nosotros nacemos con eso. ¿Se acuerdan que una vez le prediqué? Hay tres miedos con los cuales nacemos: el miedo a la oscuridad, el miedo a estar solo y el miedo a caernos. Cuando estamos bebés tenemos esos tres miedos, ¿verdad? Mamá, no apagues la luz, quédate conmigo. Mamá, quédate conmigo, no apagues la luz. Y el miedo camina, no, tienes miedo a caminar. Pero eso cuando ya somos adultos, no, eso siguen ahí. Porque lo que es nacido de la carne se queda en la carne, ¿me entiendes? Y esos miedos también siguen ahí, pero ya no se traducen de la misma forma cuando somos infantes, sino que se traduce que el miedo a la oscuridad es el miedo a la incertidumbre, el miedo a la soledad es el miedo al fracaso, y se traduce en otra forma. Pero no quiero andar en eso, quiero hablar del otro temor. El temor que conduce a la reverencia. El temor que conduce a la reverencia. El primer temor, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Dios le dio la orden a Adán? ¿Se acuerdan? Allá en el huerto, o en el Génesis. Y en el capítulo 3 ellos cayeron y fallaron la orden, o sea, desobedecieron la orden. ¿Y qué dijo Adán cuando Dios lo llamó? ¿Qué dijo? Tuve miedo y me escondí. ¿Por qué? Porque había transgredido aquello. Okay. Pero yo quiero hablar más esta mañana acerca del temor que conduce a la honra, a el temor reverente, el temor que se traduce en saber quién es Dios y de lo que Dios puede hacer. ¿Qué hombre casado no tiene temor de su esposa? Pregunto, ¿qué hombre casado no tiene temor de su esposa? Pero eso es miedo. Pobrecito, si es miedo, no lo lamento por usted. No puede ser miedo. No. Yo tengo temor de mi esposa. Santo. Pero ¿a qué temor me refiero? Que no quiero hacer aquello que le ofenda. Entonces cuido de hacer aquello que le ofende. Si ella no ha llegado a la casa, yo lavo el traste, porque yo sé que cuando entre por esa puerta, sus ojos van a estar en mí primeramente y después en la cocina. Pero me agrada cuando dice: oye, qué bello está todo. Vale la pena el sacrificio. ¿Me entiendes? Cuando yo tengo temor que nace del amor.
un temor. Cuando yo amo a Dios, procuro hacer aquello que a Dios le agrada. Procuro evitar aquello que a Dios no le agrada. A ese temor, o de ese temor, es el que quiero hablarles esta mañana. Ahora, si son tan amables, vengan conmigo a Deuteronomio capítulo 6. Por favor, tengan bien abiertos sus ojos en la lectura de estos 9 versículos. Porque ¿a qué quiero, en torno a qué estoy hablando? El temor de Dios a su palabra, ¿ok? A Dios y a su palabra. A eso me estoy refiriendo. Entonces, en el contexto, luego de promulgado aquellos primeros 10 mandamientos, capítulo 5, ¿verdad? El terror del pueblo ante aquel monte que ardía, y etcétera, etcétera. Pero en el 6, capítulo 6 dice: y estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, está hablando Moisés al pueblo, para que los pongáis por obra. Amén. O sea, para que ellos rijan vuestra vida o normen vuestro vivir, vuestra convivencia en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Ok? Ustedes no van a entrar a Canaán sin que antes yo les diga cómo lo van a hacer, cómo van a vivir para que les vaya bien. Ese es mi amor hacia ustedes. Pero mire lo que dice el versículo 2. El propósito del mandamiento, estatuto y decreto es este: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados, para que sea bendición para tu familia. Entonces dice ese gran mensaje judío, ¿no? Judaizante. Verso 3. Oye pues, Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tu padre. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, en todo lugar, para que no se te olvide. Para que no se te olvide nunca, para que estén presentes siempre en tu vida. Muchos cometimos el error pensando que, o muchos han cometido el error pensando que si nuestros hijos vienen de pequeño a la iglesia, se crearán dentro de una cultura cristiana y van a ser verdaderamente creyentes. Mentira, eso no es verdad. El mandamiento dice: habla a tus hijos. Porque yo quiero que te vaya bien a ti, que te vaya bien a tu hijo y que le vaya bien a tu nieto. Muchos de nosotros cometimos el error de creer que porque nuestros hijos venían a la iglesia no serían diferentes ni cometerían los errores que otros cometen. Falso.
El error está fundamentalmente en los padres. Porque la palabra dice, amarás a Dios de tal manera que estos mandamientos estarán sobre tu corazón. Y hablarás de ello a tu hijo en todo momento. Ojo, al levantarte, estando en la casa, andando por el camino y al acostarte. Tu casa estará decorada con la palabra de Dios. Las paredes tendrán la palabra de Dios. Las puertas tendrán la palabra de Dios. Los dinteles tendrán la palabra de Dios. Además, la amarrarás aquí en tus brazos y estarán como frontales en tu cabeza. Mira, esto es más fuerte. Esto es como si le meten la vacuna china, la vacuna soviética, la del Pfizer. Pero es que es tanto el pecado que asedia que la palabra tienes que meterte dentro en los poros. Porque el nivel de corrupción nuestro natural es tal que la palabra tiene que estar sobre todo nuestro corazón para poder entonces conocer a Dios y tener temor de Dios y de su palabra. Segundo lugar, el temor de Dios y su palabra en su pueblo. Cuando me preguntaba esto, estando en mi trabajo, en mi escritorio, escribía y decía, ¿no hay temor de Dios en su pueblo hoy? ¿Qué pensamiento es este? ¿No hay temor de Dios en su pueblo hoy? Pues si hubiese temor de Dios y de su palabra, nuestros matrimonios estarían blindados y la palabra divorcio sería anatema. Si hubiese temor de Dios. Pero como no hay temor de Dios, oigan bien las estadísticas. El 52% de los divorcios en Estados Unidos son de creyentes, supuestamente creyentes. No habría tantos conflictos de pareja, ni mentiras, ni adulterios. Porque no hay temor de Dios. Es la verdad. Si algo pesa en un lado de mi corazón, es cuando oigo a una dama o a un caballero decir me voy a divorciar. No tiene temor de Dios. No hay temor de Dios. Si hubiese temor de Dios, nuestros jóvenes llegarían al matrimonio puros, pero no hay temor de Dios. Y las jóvenes se vestirían de blanco para dignificar que son doncellas vírgenes. Nuestros jóvenes aborrecerían el mundo. Aborrecerían sus modas porque son instrumentos como el diablo seduce y se mete dentro de la iglesia. Si hubiese temor de Dios en nuestros pastores o temor de Dios, nuestros pastores no vivirían con $20 al mes. Ni pasarían necesidad, ¿saben? Según la información que tengo, la mayoría de los pastores no viven más que con $10 al mes. No hay temor de Dios en la iglesia. Más de uno tendría que cuidarse de hablar, de cuidarse de hablar contra el ungido de Dios, ¿me entiendes? Como dijo David, ay de mí si se levantara mi mano contra el ungido. Hay tijeras en su lengua.
Pero no hay temor de Dios. El problema es que no hay temor de Dios. Porque si hubiese temor de Dios, refrenaría su lengua. Si hubiese temor de Dios, cuidaría de hablar a mis hijos, cuidaría de hablar a mis nietos, cuidaría de hablar en mi casa, cuidaría. Pero el mundo con su materialismo se ha infiltrado de tal manera que hoy día se cuestione aún esto, el temor de Dios. Si hubiese temor de Dios, no habrían tantos ociosos dentro de la iglesia y tanta gente estéril. Si hubiese temor. Santo. Si hubiese temor de Dios, no habría tantas mentiras y nuestro lenguaje no sería vulgar ni soez, porque nosotros sabemos que un día compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y usted no sabe si va a ser mañana o va a ser el próximo año, la próxima década, no sabe. Hay que tener temor de Dios en estos tiempos, hermano. Hay que buscar tener temor de Dios y de su palabra en estos tiempos y no tener temor del mundo. Claro fue la palabra de mi Señor en Mateo 10:28 cuando digo: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A ese es el que tienen que tener temor. No llaméis conspiración a todas las cosas que el pueblo llama conspiración, ni temáis a lo que ellos temen. ¿Sabe? El diablo ha sembrado miedo en todo el mundo con el virus, pero el pueblo de Dios no puede tener ese miedo. Ese es el miedo que ellos tienen. Y si nos morimos, ¿qué? A ver, ¿qué? No sabe para dónde va. Sus obras no tienen nada que decir acerca de usted. No tiene fruto, entonces más vacúnese 30 veces. Pero si su vida tiene una trayectoria, tiene testimonio, tiene obras que presentar delante de Dios. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis a lo que ellos temen, ni tengáis miedo. No se tiemblen por el virus. Ningún virus tiene poder sobre nosotros a menos que Dios lo permita. Nadie tiene potestad sobre nuestra vida a menos que el Dios de los cielos lo permita. Pero termina diciendo: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Amén. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro temblar, vuestro miedo. Porque Él sí tiene poder trascendente. No solamente de este siglo, sino de la eternidad sobre nuestras vidas. Nuevo orden mundial, persecuciones, virus, peste, guerras y todo lo que venga. Que venga lo que tenga que venir.
Y si la palabra profética dice que eso vendrá, pues vendrá. Y en tercer lugar, buscar a Dios ahora que hay tiempo. Buscar a Dios mientras hay tiempo. Dice Sofonías: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra sus juicios, sus mandamientos. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo, en el día del enojo de Jehová. Esta es una tragedia que todo el mundo va a vivir, pero los que tengan temor de Dios serán guardados por Dios. Serán guardados por Dios. No importa lo que nos toque vivir, usted y yo seremos guardados por el Altísimo, porque su palabra así lo ha dicho. Finalmente, el salmista, pero también en Primera de Crónicas 16 dice: alabad a Jehová en medio de todo lo que está pasando. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de todos los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Si algo, amados, que tenemos que hacer en estos días es buscar a Dios. Si me buscaréis, dice el Salmo, me hallaríais. Y cuando me busquéis, me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es lo que Dios demanda. Dios quiere que su pueblo le busque. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se apartaren de sus malos caminos, y buscaren mi rostro, es necesario que el pueblo en estos tiempos vuelva hacia Dios. Si hubiese temor de Dios, yo diría como aquel hombre que consiguió la perla de gran valor, vendió todo lo que tenía, porque lo que iba a adquirir era muchísimo de más alto precio. Vamos a orar. Ahí donde está. Yo sé que usted me ha escuchado predicar muchas veces acerca de que no tenemos que pedir perdón, porque fuimos perdonados para siempre. Pero eso no exceptúa al que tengamos que confesar nuestros pecados. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar, quitar nuestros pecados y limpiarnos de todo maldad. Ahí le invito esta mañana. Usted en lo íntimo de su corazón, usted sabe sus miedos, sus temores. Usted sabe qué valor tiene la palabra de Dios para usted y cuánto marca su paso, su palabra. Yo le invito en esta mañana que ahí está, ahí donde está, se ponga de pie y le diga: Señor, te confieso mi error. Porque ese primer amor entre tú y yo, ese primer amor no es igual hoy.
Esa comunión con que yo me deleitaba al principio no es la misma. Ese deleite que yo sentía contigo a cada momento, como tú te alegrabas de Israel al principio. Señor, hoy ya no es lo mismo. Me ha abordado más las noticias del mundo y me han llenado de miedo, sabiendo que en ti tengo seguridad eterna. Aún sabiendo eso, he dado cabida a tantas cosas. Muéstrate en mi vida una vez más, Dios de misericordia. Y no dejes que este mundo me arrastre con sus miedos. Allá los que no te conocen, pero tu gracia me ha invitado a conocerte. Dígaselo ahí en su invitación, en su meditación privada. Señor, haz que ame tu palabra y que pueda ver a ella como una antorcha en medio de las tinieblas. Haz que ame tu palabra, Señor, y que tenga temor de ti. Un temor reverente, sabiendo que lo que salga de mi boca será motivo de juicio, que lo que hagan mis manos será motivo de juicio algún día. Haz que tenga temor de ti, Señor, porque soy nueva criatura. Santifícame en tu palabra. Llena mi corazón de tu palabra, Señor. Te lo suplico. Haz que pueda vivir en mi casa en paz. Haz que pueda vivir con mis hijos en paz. Haz que pueda vivir con mi familia en paz. Llena mi corazón. Lléname de ti. Ten misericordia. Ten misericordia de la obra de tus manos. Y guárdame en ti para el día final. Porque en el nombre de Jesús te lo pido. Amén.